El proceso que seguimos va a tomar en cuenta todos estos tipos de criterios para cumplir con ese objetivo, ¿no? Vamos a querer identificar con qué términos yo ya me estoy posicionando. Yo esto fácilmente puedo irlo a verificar con el Google Search Console, pero además existen herramientas que están muy bien. Por ejemplo, si yo me voy a SEMrush, puedo ir a ver, y aquí lo malo de SEMrush es que vais a ver que solamente para Latinoamérica cubre Argentina, México, bueno, Brasil también, desgraciadamente no cubre otros mercados latinoamericanos, pero vamos a ver que existen otras herramientas como Keyword Finder, que sí, en este caso estaba haciendo la búsqueda, por ejemplo, para Ecuador, y ya veis que podéis aquí identificar términos relevantes para muchos mercados, ¿no? Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, un sitio como Mercado Libre, que está en México, me voy a verificar con SEMrush, ¿para qué términos está posicionado? ¿No? Yo quiero entender si son competencia mía o yo lo he considerado competencia, ¿con qué términos se están posicionando? Entonces yo vengo, copio aquí la web, en este caso es .com.mx, porque es México, y yo voy a ver para qué términos están posicionados. Y eso a mí me va a servir de referencia. No quiere decir que estos mismos términos yo voy a atacar, pero sí son términos que a mí me van a servir de referencia para hacer mi propio estudio de posicionamiento, identificar aquellos que son más rentables para mí, más beneficiosos para mí, y en base a eso desarrollar mi propio proceso SEO. Aquí voy a acercar un poco para que lo veáis, y aquí me va a dar los términos a nivel general, con qué página ellos se están posicionando y qué posición tienen. Claro, es un sitio muy importante que tiene muchas posiciones. Si yo quiero saber, y yo estoy comenzando con una nueva industria que no sé absolutamente nada de nada, existe una herramienta que me gusta mucho, que la versión de pago sí que es un poco costosa, pero en la versión gratuita tiene una opción, tiene una alternativa, una funcionalidad que te lista las top páginas, los top sitios de cada sector para cada país. Y soporta literalmente todos los países del mundo, que es similar web. Si venís aquí en Website Ranking, pincháis aquí y vais a ver, en el caso de que os acordáis antes, el país era Ecuador, entonces yo aquí elijo, por ejemplo, Ecuador. Uy. No aparece Ecuador. Pues mira, quizás me fui a dar con uno de los pocos países que no. Muy mal. Vamos a ver aquí si está. No, y Egypt, pues mira, no, yo decía todos los países del mundo, pues no, Ecuador no está. Pero sí que está, por ejemplo, Colombia, aquí vemos, está Chile, está México, por supuesto. Está, a ver, Uruguay no está, por ejemplo, pero sí está Venezuela, sí que está. Entonces sí, realmente no todos los países del mundo, pero sí soporta muchísimos más que los que soporta SEMrush. Mira, muy mal. Lo siento, ecuatorianos, os va a tocar meterle un poco más caña al análisis y tal. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, en Argentina, ver cuáles son los top sitios que están posicionándose, un ejemplo, para arquitectura o decoración, lo que veíamos antes, un poco de renovaciones y de persianas y etcétera, pues entonces yo aquí vengo, elijo arquitectura argentina y voy a ver y me va a mostrar cuáles son los top sitios que tienen más tráfico en este sector. Entonces, yo lo que voy a comenzar a ver es con qué palabras clave soloarquitectura.com, por ejemplo, se está posicionando. Esto me va a dar a mí otra entrada, otra relevancia. Y estos términos que yo identifico aquí, por ejemplo, en este caso que era Mercado Libre, o en este caso de Solo Arquitectura, yo me lo voy a llevar a herramientas como Keyword Finder, que yo pongo un término en particular y me genera toda una serie de sugerencias alrededor de ese término. Entonces, por ejemplo, y aquí sí, si os fijáis, yo estaba eligiendo, y aquí voy a alejarme un poco para que lo podáis ver bien, que desgraciadamente estaba haciendo zoom y no se veía bien necesariamente. Voy a acercar tamaño real aquí. Entonces, si os fijáis, en este caso, cortinas, y me generaba no solamente el volumen de búsqueda alrededor de todas estas palabras claves, sino que aquí me pone el nivel de competencia que existe, podemos ver la tendencia de búsqueda en el tiempo y aquí me va a mostrar cuáles son las páginas que se están posicionando para esos términos. ¿No? Me va a generar cuál es la competencia para estos tipos de términos. Entonces, aquí
ya podemos directamente ver, vale, pues entonces es más difícil o es menos difícil. Entonces aquí cortinas romanas, por ejemplo, y podemos comenzar a identificar categorías potenciales, ¿no? para este negocio. Cortinas romanas, pues mira, Mercado Libre se está posicionando, como abarca tantos sectores, en el número 1. Después, novacortinas.com.ecuador, un montón de vídeos de YouTube. Pues mira, quizás aquí hay potencial para que esta web cree vídeos y se posicione con los vídeos que creen. Y vamos a ver cómo optimizar de forma bastante fundamental estos vídeos, ¿no? También hay otra web que se llama Clásica, a la Maula en Ecuador, y mujer.com. Entonces podemos ver cuál es esta competencia y el nivel realmente de popularidad que tienen estos sitios. Existe otra herramienta que me gusta mucho, que es la Keyword Difficulty Tool de Moz, que aquí incluimos cualquier término, y aquí sí que cubre todos los países en este caso. Y por ejemplo, ya había buscado antes aquí cortinas de sala. Por ejemplo, aquí puedo buscar cortinas de baño en Google Ecuador. Entonces aquí voy a verificar el nivel de dificultad. ¿Cómo esta herramienta hace para identificar el nivel de dificultad? Vamos a ver. Cuando yo pincho aquí, me dice y me da un difficulty score. Normalmente este difficulty score va de 0 a 100. Por lo general, todo lo que está por encima de 60 y algo ya es más competitivo o difícil. Pues esta herramienta lo que hace es analizar el nivel de autoridad, tanto de la página como del dominio, con el Page Authority y Domain Authority de Moz, y me indica en relación al nivel de autoridad que tienen, pues qué tan difícil va a ser posicionarme para ellos, ¿no? Y lo bonito y lo que me encanta de esta herramienta es que además te muestra qué tipo de anatomía tiene la página de resultados. Entonces, en este caso, para cortinas de sala, me muestra en este caso que los primeros resultados aquí son 6 imágenes. Entonces yo inmediatamente digo, pues mira, para atacar este tipo de búsqueda, para posicionarme bien, no necesariamente voy a optimizar el texto, sino también, si mi cliente tiene muchísimas imágenes, vamos a crear imágenes también para atacar, ¿no? Y después aquí me muestra la autoridad que tienen las páginas. Pues mira, realmente las que están posicionadas en los primeros lugares no tienen mucha autoridad. Lo que sí, de la página en específico, lo que sí tiene es autoridad del dominio, tiene 415 enlaces apuntando hacia ella, y son específicamente muy relevantes para la misma. Al fin y al cabo es Mercado Libre, ¿no? En este caso me indica el dominio, que es este número, porque es un subdominio, el de listado Mercado Libre, ¿no? Pero además esta web se potencia muchísimo más con toda la cantidad de sitios internacionales que tiene, ¿no? Que finalmente termina siendo que se posicione aún mejor, el entrelazado entre todas las webs hermanas internacionales que tiene. Y aquí puedo ver cuáles son las otras webs que se están posicionando. Esto me da, por un lado, mayor visión de quién es mi competencia, de qué es lo que están haciendo, si es porque tienen el contenido, los títulos así de forma muy evidente, muy bien optimizados o no, o si es porque tienen muchísimos enlaces. Me da una mejor referencia, y si yo comienzo a hacer esto con todos los términos más relevantes o más importantes, o las distintas categorías de mi sitio, yo voy a poder ir poco a poco identificando oportunidades. Por ejemplo, cortinas de sala o cortinas de baño, ¿no? O gimnasios en Bogotá o pilates en Bogotá. ¿Cuál categoría de mi negocio a mí me va a compensar priorizar más, ¿no? Entonces, una vez que yo haga esto y quiera ampliar aún más los términos, yo me voy a la herramienta de palabras claves de Google, que la tenemos aquí. Yo antes había buscado, por ejemplo, con cortinas de sala, modelos de cortinas. Yo, todos estos términos que consigo aquí, yo los exporto, lo elijo todo, la añado a listas. Aquí puedo crear listas con la herramienta y la exporto directamente, y puedo irme después a la Keyword Difficulty Tool. ¡Ah! Dios, momento extraño. Chrome, muy mal. Esto es Google, ¿eh? Pues parece que no puedo verificarlo ahora mismo, pero no os preocupéis que ahora que nos vayamos al break en un par de minutos lo verifico, y así lo muestro después. Como Google Keyword Planner, además de verificarme bien el volumen de búsqueda de estos términos, me dice con qué tipo de dispositivos se están mostrando, y así yo voy a poder priorizar no solamente a qué términos atacar, sino yo voy a estar claro si voy a tener que optimizar mejor la web móvil y el contenido móvil de mi sitio, antes que muchas veces que el desktop. Vamos a ver que hay términos en el tema de local, geolocalizable y demás,
que tiene mucha importancia. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Que con toda esta información que yo voy identificando de palabras claves, del volumen de búsqueda mensual, del posicionamiento que tiene mi web actualmente, de la autoridad de mi competencia tanto a nivel de dominio como de página, yo voy rellenando una matriz como la que estoy mostrando ahora mismo en portada, identificando términos relevantes de productos y servicios. Aquí vemos otras herramientas, por ejemplo, Keyword Tool.io, que es muy similar a Keyword Finder, Google Trends, pero con Google Keyword Finder, si os veis, también dan las tendencias, entonces no es necesario también utilizarla. El Keyword Planner, que lo vamos a ver ahora, que también da el volumen por dispositivo. Y vamos a obtener algo así. Esto es lo que quería mostraros ahora en la herramienta de palabras claves de Google, que cuando me da los resultados de los términos, además yo puedo filtrar para que me diga qué porcentaje se busca desde dispositivos móviles y cuál es la tendencia de crecimiento que tiene la búsqueda del dispositivo móvil, porque quizás ahora mismo es un 40%, yo qué sé, o un 30%, un 20%, y yo no lo quiero priorizar, pero me doy cuenta que hace 5 meses, por ejemplo, podemos ver el gráfico, era la mitad. Bueno, pues si era la mitad y está creciendo a este ritmo, pues quizás también es tan importante como la búsqueda del desktop. Entonces yo y vamos a ver después cómo podemos hacer una auditoría completa y un análisis no solamente desde mi sitio o a mi sitio desktop, sino también a mi sitio móvil. Entonces esto es fundamental, identificarlo y reconocerlo. La herramienta adicional que os comentaba, que era muy bien para generar ideas más específicas, muy de long tail para cualquier término. Por ejemplo, aquí podéis ver con Keyword Tool.io, que era la que os comentaba, si yo elijo aquí google.com.ec para Ecuador y el idioma español y pongo cortinas de sala, mira, me genera cortinas de sala Quito, cortinas de sala modernas, cortinas de sala en 2015, cortinas de sala sencillas en Guayaquil, elegantes, con cenefa, no sé lo que es cenefa, cortinas para la sala azul, cortinas de sala bonitas, baratas. Entonces aquí me da un montón de ideas, ojo, no solo de términos que yo voy ahora a copiar, a pegar y a verificar en la herramienta de palabras clave de Google cuál es el volumen de búsqueda que tienen para poderlas priorizar y para poderme enfocar a las mismas, sino que me pueden dar muchísimas ideas de contenido. Vamos a ver cómo después, en relación a estos términos y a estas consultas, yo voy a querer posicionarme, pero para posicionarme, bueno, el texto tiene que ser atractivo, tiene que conectar con el usuario, sobre todo si yo quiero atraer enlaces, ¿no? Pues entonces lo bonito de esto es que me da también muchas ideas de artículos, de herramientas, de vídeos, de imágenes que vemos que también se posicionan, que yo puedo generar para traer este tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver cocinas de sala Quito, modernas, etcétera. Me voy a la herramienta de palabras claves de búsqueda, cocinas de sala Quito, cocinas de salas modernas, como estas dos. Aquí yo elijo el país y el idioma, que ya lo he elegido, Ecuador Spanish, y me voy a generar ideas. Vais a ver que en este caso Google siempre va a intentar organizarlas en grupos en relación a las distintas temáticas, pero yo quiero ver aquí las ideas en general, no los grupos de anuncios, porque al fin y al cabo la herramienta está pensada para crear anuncios, no es nuestro caso. Y era como el pantallazo que yo mostraba antes. Yo voy a querer siempre priorizarlas y organizarlas por volumen, entonces yo voy a ver aquí cuáles son aquellas que se buscan más. Entonces yo veo que obviamente términos más genéricos como muebles de sala se buscan más que otros términos más específicos, ¿no? Si os fijáis, en este caso se me están generando muchos términos que no tienen necesariamente mucho que ver con cortinas, ¿no? Entonces yo voy a querer aquí mostrar solo ideas que están muy relacionadas al término de búsqueda y me va a generar quizás menos, pero sí que sé que estas que me va a generar están muy relacionadas y vemos aquí la diferencia, modelos de cortinas, imágenes de cortinas, diseños, cortinas de tela, estilos de cortinas, catálogos de cortinas, etcétera, y con el volumen de búsqueda aquí. Entonces aquí yo sé, me generan ideas, veo cómo puedo conectar con el usuario, lo que busca el usuario, el volumen de búsqueda y obviamente cojo estos términos y me voy con el Keyword Difficulty Tool de Moz que vimos anteriormente y yo quiero ver quiénes están posicionados para este término, cuál es el nivel de dificultad que voy a tener, qué nivel de autoridad tienen esas páginas ya posicionándose y cómo están optimizadas, ¿no? Y aquí viene el punto importante.
¿Os acordáis antes? Tenía webs que tenían 500 enlaces o 1000 enlaces o 1.000.000 de enlaces. ¿En qué momento digo, este término es para mí y lo voy a priorizar porque es factible para mí posicionar para él o no? Pues todo va a estar en dependencia a mi propio nivel de popularidad y mi nivel de autoridad. Aquí vamos a ver el nivel de dificultad para este otro término, modelos de cortinas de sala, es del 26%. Vemos nuevamente que hay 5 resultados de imágenes aquí arriba. Tenemos a YouTube posicionándose, claro, con 6,82 millones de enlaces por el dominio y una gran autoridad de página. Pero vemos que hay otras páginas internas aquí de Mercado Libre que no tienen necesariamente tanta autoridad. Vemos que hay otras webs en este caso que no tienen tampoco una gran autoridad de 16,6, que tienen en este caso solamente un enlace o 2 enlaces apuntándose a esa página y que tiene 8 enlaces al dominio y 307 al dominio en este caso. Esto es mucho o poco. Todo va a depender de lo que yo tenga. Entonces, la web que me dieron para analizar y para ver este proceso y ver los términos y analizar, era esta que me mandaron hoy al mediodía cuando hicimos el Q&A. Y aquí puedo ver, y para esto voy a utilizar la herramienta de Moz, que es la barra, que me muestra directamente en cualquier página que yo esté visitando cuál es el nivel de autoridad y las características más importantes de optimización. Aquí tenéis donde podéis encontrar esta barra que es gratuita, ¿eh? Esto sí que es completamente gratuito. Lo voy a pegar ahora mismo en el chat para que la podáis descargar e instalar, ya sea en Chrome o en Firefox, ¿vale? Pues entonces con esta barra de aquí yo me voy a la web que me había dado la persona que estuvo hoy en el Q&A y yo veo que tiene un nivel PA, Page Authority, de 29 y un DA, Domain Authority, de 17. Entonces, si tiene este nivel de autoridad, y me voy aquí específicamente a ver las métricas de enlaces, y veo que tiene 197 enlaces seguidos, vaya, a nivel de URL y a nivel de root domain 395, pero esta es la home, acordémonos. Entonces yo tengo que identificar y hacer esto mismo para la página que tiene esta web específicamente para cortinas de sala, si se quiere posicionar por ella. Pero claro, yo vengo y yo veo que tiene cortinas enrollables, panel japonés, romanas, sheer elegance, pero no veo que tenga una página específica en la que se enfoque a cortinas de sala. Entonces, si esta web quiere posicionarse y alcanzar los primeros resultados para el término de cortinas de sala, pues muy difícilmente lo va a hacer con una web genérica de cortinas. Va a necesitar tener una subcategoría o una página de producto específicamente enfocada a cortinas de sala. Que todo esté optimizado para cortinas de sala. Vemos aquí el título, la metadescripción, pues aquí es genérica, es de cortinas. Pues yo quiero una así para cortinas de sala, específicamente todo. Que el H1 tenga cortinas de sala. Y bueno, vamos a ver mañana ya más elementos que se tienen que optimizar. La URL que diga persianas, no, cortinas de sala o persianas de sala, ya, lo que es específicamente el término para el que yo me quiero posicionar. Y vemos, en este caso, vamos a ver el nivel de autoridad de métrica, vemos que tiene un Page Authority, una autoridad de página de 18, y que esta página solamente tiene un dominio enlazante, y a nivel de subdominio se tienen 6 enlaces, entonces va a ser más difícil posicionar. Y claro, si yo quisiese, en un caso hipotético, posicionar esta página para esta búsqueda que he visto antes, entonces claro, un nivel de autoridad de página de 18 con un solo enlace, pues si vemos aquí, mira, no es lo suficientemente alto para estar en los primeros lugares, porque la competencia aquí tiene 46, 26, 23, 25, muy por arriba, pero sí podría llegar a estar en el top 10, en la posición 9, 10, con ese nivel de autoridad, siempre y cuando tenga una página muy bien optimizada atacando ese término, que no es el caso ahora mismo, ¿no? Entonces, con estos criterios y con estos principios yo quiero que veáis la mente, que veáis cómo podéis identificar las oportunidades. Entonces, no es solamente identificar qué término o qué palabra clave tiene más volumen, no. ¿Qué tiene más volumen? ¿Qué me compensa atacar? ¿Cuál es la tendencia? ¿Cuáles son los términos relacionados? Las ideas de contenidos alrededor de eso. Ya es una palabra clave para la cual ya tengo página, ya tengo un contenido específico o no, porque claro, no es lo mismo el esfuerzo de optimizar una página que ya existe, que ya está enlazada, a crear una página desde cero también, ¿eh? Si yo veo que
yo tengo más términos que yo ya estoy atacando con mi estructura actual del sitio, para la cual ya tengo un contenido más o menos optimizado, va a ser más fácil optimizarlo más, o mejorar la optimización, en vez de crearlo desde cero, pues quizás voy a priorizar ese tipo de páginas que ya tengo. Y si las que tienen un buen volumen de búsqueda, está claro, no las que tienen poco o me va a repercutir en muy poco, ¿no? Y más allá de esto, lo que os comentaba antes, aquí hay un filtro, si os fijáis, en la herramienta de palabras claves de Google, que puedo ver mobile trends, las tendencias de la búsqueda móvil. Entonces aquí yo veo que mes a mes, un ejemplo, en junio, se buscó un total de 1870 veces estos tres términos que estoy buscando. Este es el agregado, ¿no? Y un 42% de la búsqueda se hicieron desde móvil. Pues mira, hay mucha gente buscando desde el móvil los temas relacionados a cortinas en Ecuador. No necesariamente podemos extrapolar y decir que va a ser exactamente igual en Colombia o en cualquier país. Entonces, es muy importante configurar esta búsqueda para mi idioma, para mi país en específico, y verificarlo siempre. Va a cambiar en dependencia del sector del país, hasta para los términos, ¿no? Los tipos de términos. Y aquí me hace un breakdown por device, por el dispositivo, me va a especificar el porcentaje que viene de ordenadores, de dispositivos móviles con browsers, con navegadores avanzados y desde tablets. Entonces yo voy a ver, vale, pues entonces yo veo que definitivamente, vale, mi versión de esto va a ser una prioridad, pero no por mucho, y me voy a querer enfocar también en optimizar la versión móvil de mi sitio y en posicionar para la versión móvil de mi sitio, porque de ahí va a venir mucha fuente de tráfico potencial a mi web, y bueno, y después también un poco también de tablet, pero veo que la búsqueda móvil en este caso tiene muchísimo potencial. Yo hago esto y, si os fijáis, forma parte de los pasos que yo ya había compartido. Y aquí es cuando yo tengo que comenzar a decir, vale, todos estos términos que yo recojo desde muchas herramientas, si veis, hay muchas herramientas que me dan hasta ideas, que yo después verifico su volumen de búsqueda y demás. Voy a tener un listado de todas las ideas, de todas las categorías. Mi recomendación es clasificarlas por categorías, por grupos, de los distintos líneas de negocio de mi web, pero además yo quiero identificar, ¿vale? Esta búsqueda a qué se refiere. ¿Qué está buscando el usuario? ¿Está buscando una página de producto, opiniones? ¿Está buscando una guía, una referencia? ¿Qué tipo de información? ¿Se debe a una búsqueda que comentaba antes, informacional o transaccional? Y en base a eso después me va a dar más idea y más criterio, por un lado, para balancear, que no solamente enfocarme a búsquedas transaccionales o búsquedas informacionales, sino balancearlas, aquellas que voy a atacar, que voy a priorizar, y por otro lado, taguearlas y etiquetarlas para yo saber que en un futuro, pues cuando ya comience a optimizar el contenido de mi sitio, pues si ahora mismo no tengo una sección de guía o un área de blog o no he habilitado opiniones, pues yo sé que es una tarea que voy a necesitar hacer, porque es un tipo de información que el usuario está buscando también, no solamente la típica página de producto o de categoría, ¿no? Entonces me da idea no solamente de elementos a optimizar, sino de espacios y de áreas que quizás yo tengo que crear en mi sitio para atacar mejor la necesidad del usuario. Y aquí podéis ver, bueno, herramientas que ya hemos visto, SEMrush SimilarWeb, para encontrar esas ideas adicionales, y me voy aquí a verificar la web de mis competencias para no solamente ver dónde está posicionada en los resultados que yo ya estoy viendo, sino dónde está posicionada para cualquier tipo de palabra clave, y ver cómo yo puedo beneficiarme o cómo yo puedo recoger ese tipo de términos si son relevantes para mis negocios también, ¿no? Google Webmaster Tools, el Google Search Console, que se llama ahora. Si la web que estáis optimizando tiene un histórico, sería ideal, sería genial. Lo suyo sería que vosotros también utilizarais esos datos. Hace unos años, 2, 3 años, comenzamos a sufrir, 3 años, 4 años, Dios, yo creo que más, ya me estoy haciendo vieja. No siento el paso del tiempo. Se dio lo que se llamaba el not provided, ¿no? Que ninguna herramienta de analítica tenía la posibilidad de contabilizar y de recoger los datos de palabras clave, porque se estaban anonimizando por parte del buscador. Sin embargo, Google Search Console, Google Master Tools, ahora ya está dando cada vez más, y con la última actualización que hizo ahora ya genera la información y soporta un API que te permite descargar esta información muy fácilmente. Y si queremos hacerlo también manualmente, hay una opción de exportar. Entonces, con Google Webmaster Tools puedo ir al informe, al reporte de la visibilidad
que tienen mi contenido y ver cuáles son las top páginas o las top queries, las top palabras clave que me están generando visibilidad ahora mismo. Y me va a decir con qué posiciones, cuál es el click-through rate, el porcentaje de clics que tienen esos resultados y el volumen de impresiones que generan. Y así yo puedo también tener otra fuente además adicional para ya hacer el estudio de palabras clave. Es algo importante que yo no me voy a querer quedar solamente con las palabras con las que yo estoy medianamente bien posicionada. Yo quiero ampliarlas, pero esas palabras que están medianamente posicionadas, ojo, si yo ahora mismo veo que estoy en una posición número 8, número 7, número 6, pues igual iba a ser más fácil llevar esa posición 6 a la posición 2 o 1 que posicionar un contenido que no existe del todo y llevarlo al top 10. Entonces, es otro criterio que yo voy a querer tomar en cuenta para priorizar las palabras claves que yo voy a atacar en mi proceso de posicionamiento, ¿no? Entonces, es muy importante que utilicemos, si lo tenemos, si no es una web completamente nueva que vamos a crear, que la demos de alta en Google Search Console, en Google Master Tools, y que recojamos estos datos que me da la herramienta de cuáles son las páginas que más están generando visibilidad, cómo se están posicionando, cuál es el click-through rate, y por otro lado, cuáles no solamente son las páginas, sino las palabras claves relacionadas con esas páginas, ¿no? Y ver cómo yo las puedo potenciar. Esta herramienta, ojo, y eso es lo bonito, me da la posición media que mi web ahora mismo está teniendo. Entonces yo ahí puedo recoger la información de la posición, pero además yo voy a querer verificar con otras herramientas todos estos términos potenciales que yo estoy identificando por ahí, cuál es la posición que yo podría tener con ella. Y para eso me gusta mucho la opción que tiene SEMrush de Position Tracking. Yo puedo venir aquí y configurar cualquier cantidad, yo creo que es increíble, son hasta 5.000 palabras claves que yo puedo configurar para que me dé los resultados de mi posicionamiento lo más pronto posible. Entonces aquí, si os fijáis, me genera position tracking y demás. También ellos generan posiciones por defecto, pero está muy bien la herramienta porque yo puedo configurar y directamente me genera en qué posición, me informa de qué posición estoy para cada una de ellas. Y eso lo hace en el transcurso de media hora, es increíble, ¿no? Entonces, yo hago el estudio de palabras clave, la incluyo en SEMrush, en este módulo que tiene de Position Tracking, le pongo el dominio mío, el dominio de mi competencia, y me va a generar un informe de cómo estoy yo posicionada, del 0 a la posición 0 al 100, recoge, y cómo está posicionada mi competencia, y así puedo valorar para todas las palabras claves, no solamente para las que yo estoy, sino a las potenciales que quiero valorar. Y va a ser otro de los criterios. Si yo estoy ya medianamente posicionada para las mismas, pues voy a querer potenciarlas, ¿no? Existe otra herramienta que me gusta mucho, que también la compartí ayer, entre las que yo recomendaba utilizar, que es Servú. Servú, y aquí lo podéis ver, y vamos a indagar más cuando veamos la parte de monitorización y de informes el pasado mañana. Es genial porque yo solamente tengo que ponerla, bueno, lo mismo, tienes hasta como 5.000 palabras claves, una cosa así, igual que la otra. Las configuras, las incluyes en la herramienta, pones cuál es tu sitio y no tienes que incluir los sitios de tu herramienta. Automáticamente te saca un snapshot de las top 30 webs posicionadas para cualquier término. Y tiene una configuración adicional que te saca hasta las 100 páginas que están posicionadas para cualquier término. Y ahí mismo te dice la información de autoridad que tienen esas páginas, igual como la Keyword Difficulty Tool de Moz, para identificar bien por qué razón se están posicionando bien. Es relevancia, es autoridad, es una autoridad que está muy por encima que la de mi propio sitio, pues fácilmente con esta herramienta se puede identificar. Es una herramienta de monitorización que yo la he incluido y voy a mostrar muchísimo más cómo se usa en el último día cuando veamos la parte de monitorización SEO y de seguimiento de resultados SEO, pero que también es muy útil para identificar fácilmente en los rankings en un inicio, como podemos ver aquí, en un inicio del proceso, porque se va a tardar directamente media hora en darme los resultados, lo mismo que la de SEMrush. Muy pocas herramientas hoy por hoy te generan los resultados así, tan directamente, tan fácilmente y forma inmediata para un estudio de este tipo, ¿no? Por eso estoy recomendando estas en particular. Y cuando yo ya tenga esos datos de mi posicionamiento actual, pues lo dicho, lo de la autoridad del sitio, tanto del sitio a nivel general como la de las páginas, que la podemos tomar de la Keyword Difficulty Tool de Moz. Y aquí están nuevamente las herramientas que os acabo de mostrar antes, con las que se puede identificar el ranking de cada una de ellas y el tipo de informes que te genera. Y ya con todo esto,
y con el Difficulty Score, score que sacamos de la herramienta de Moz que hemos visto antes, y hemos visto cómo podemos ver también las tendencias con la de Keyword Finder, con todos estos datos es que yo ya voy a comenzar a analizar y voy a comenzar a priorizar. Y en este caso, Pilates en Bogotá versus yoga en Bogotá. Pues ¿cuál voy a priorizar? Si solamente puedo atacar una por alguna razón o tengo que priorizar una versus la otra, pues aquí voy a ver cuál es la que tiene no solamente más volumen de búsqueda, sino que tiene una competencia que es más factible para mí atacar en relación a mi propia autoridad y a mi propio nivel de optimización. Y puedo ver, por ejemplo, otras alternativas. Vaya, que también se están posicionando aquí webs a través de Google Maps con el servicio de Google Places, que ahora se llama My Business, que se están cambiando de nombre cada X meses, ¿no? My Places, My Business, Local, lo que sea, pues están dados de altas y tienen este tipo de visibilidad. Pues quizás si es un negocio local, si es un negocio físico que puede darse de alta, pues entonces la mejor alternativa en estos casos para atacar estos términos es que se den de alta y se posicionen bien en los resultados del mapa, más que estar en la primera posición que viene muy por debajo, ¿no? Entonces son estas alternativas que yo quiero ver. Y van a haber otros términos en los que vamos a poder identificar este potencial con imágenes, con noticias, con vídeos, con apps, con opiniones. Entonces si estamos optimizando una web que también tiene una app, pues genial, otra alternativa adicional. Entonces, como vemos aquí, tenemos por un lado factores que tienen que ver más con el comportamiento, la relevancia, el volumen, la visibilidad que yo puedo obtener potencialmente con estos términos, atacándolos. Aquellos que tengan menos competencia, voy a querer priorizarlos también. Quiero tomar en cuenta la estacionalidad, la intención del usuario, el dispositivo desde el cual buscan, el tipo de oferta que yo tengo. Vamos a ver si realmente yo veo que hay un producto que se busca mucho, un tipo de contenido que se busca mucho, pero si es un contenido que yo no tengo y que además tampoco tengo factibilidad de ofrecerlo, pues igual y no me interesa listarlo ahí, porque no voy a poder atacarlo de forma factible y razonable, ¿no? El margen de beneficio que me dejan las distintas palabras clave. Algo interesante, y era una anécdota que comentaba en la PlatziConf, y sobre todo aquellos que no habéis estado ahí, ¿no? Que yo tenía un cliente hace un año y medio o 2 años, que era una empresa de car hire, de car rental, de alquiler de coches en Sudáfrica, y me decía, Leida, ahora que hagas el estudio de palabras clave, vas a ver obviamente que hay términos que son muy populares como car hire Cape Town, car hire Johannesburg, alquiler de coche en Johannesburg, en Cabo Verde, muy genéricos, ¿no? A nivel general, obviamente se buscan más. Pero me decía, a mí me interesa más priorizar el posicionamiento para términos muy específicos relacionados con 4x4, alquiler de 4x4, alquiler de coche 4x4 en Johannesburg. Vas a ver que el volumen de búsqueda es mucho menor, quizás es un tercio o una cuarta parte que otros, que el alquiler de coches genéricos, ¿no? En general. Pero me decía, quiero que ataquemos estos, verifica bien el volumen y demás, pero que hay que atacar estos porque me generan no sé cuántas veces más, 5 veces más beneficio, pero una cosa exagerada, ¿no? Y me compensa alquilar más un 4x4 5 veces más que alquilar un coche normal por el beneficio que me genera, ¿no? Entonces, es aquí que nosotros tenemos que verificar con el dueño de la empresa, con nuestro jefe, con la persona de negocio, más allá de los factores técnicos genéricos que podemos identificar con el análisis de las palabras clave, aquellos factores que van relacionados con el negocio, ¿no? Y la visión del producto y la marca y las líneas de trabajo y las categorías, y según futuro se van a querer lanzar más categorías y tenemos que preverlo de alguna u otra forma, ¿no? Y si ese contenido ya existe, en qué formato, el posicionamiento que tiene, el tipo de tráfico que tiene, las conversiones. Algo importante, cuando veamos en Google Search Console, si ya estamos medianamente bien posicionados para esos términos, nos da también los datos del click-through rate que yo les comentaba, que es el porcentaje de clics que se generan por cada vez que se imprime, ¿no? que se muestra al usuario. Entonces, si yo veo que yo ya estoy en una tercera posición para un término que es relevante para mí, pero de esas 1000 veces que se muestra mi resultado, solamente me pinchan uno, es que hay algo que no funciona. Que a pesar de tener un buen posicionamiento, el click-through rate, el porcentaje de clics es muy bajo, es que hay algo que no funciona, está claro. Y es algo que yo tengo que ir a ver, que ir a analizar. Quizás no se está posicionando la página que debe, quizás se está posicionando la página que debe, pero el título que se muestra no
no es el relevante o es escueto o se está sobreescribiendo, que muchas veces lo hace Google, sobreescribe los títulos cuando identifica que no son del todo relevantes, o es realmente descripción, o es un PDF. Eso he encontrado muchas veces cuando yo estoy haciendo este estudio de palabras clave. Si es que tiene un montón de primeras posiciones, es genial. Ah, no, pero estas posiciones están siendo, están ahí y están siendo generadas por PDF. Claro, el usuario pincha, ve el PDF, lo descarga, pero no convierte. Con el PDF no puede pinchar en comprar, o no puede pinchar en registrarme, o no se muestran anuncios con el PDF, si ese es mi modelo de negocio, ¿no? Entonces, hay que saber realmente cómo nos posicionamos. Y para hacer esto, aquí, sobre todo si estamos haciendo esta búsqueda de palabras claves también y vemos estos datos para el móvil, vemos que en Google Search Console vais a poder filtrar esto también, este posicionamiento también para el móvil, fácilmente hay un filtro. ¿Y cómo yo puedo verificar? Y esa es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cuál es mi resultado y con qué página estoy yo posicionando con el móvil? Pues aquí en el browser, en Chrome, yo tengo una opción que está genial porque me va a permitir a mí verificar fácilmente, validar cuáles son mis resultados móviles y cómo se ve mi web directamente desde un dispositivo móvil. Cuando veamos la optimización on-page mañana vamos a ver más sobre eso, vamos a hablar más del SEO móvil y también hay un vídeo adicional que casualmente he grabado hoy que va de eso, que vais a tener en el curso. Pero aquí podéis ver, yo habilito con las herramientas de desarrolladores, ver nuevamente opciones, herramientas de desarrolladores, y aquí yo elijo directamente el dispositivo que yo quiera. Entonces yo veo que existe una búsqueda en la que yo estoy ya en primera posición, por alguna razón no se está mostrando bien, por ejemplo, cortinas de sala Quito, quizás yo ya aparezco ahí y por alguna razón no se está mostrando de forma correcta, yo busco, a ver si puedo hacer un poco de zoom, ya que se ve tan pequeño que es un poco complicado. Aquí. Y, oh, perdón, es que se había ido a la página de mail por alguna razón, qué extraño. Vamos a darle el back. Vale. Pues entonces aquí directamente, si busco, se ve muy pequeño, pero si busco en Google lo de cortinas, específicamente era en Quito, de Sala Quito, yo puedo ver aquí y voy a tratar de acercar más, a ver si mejora esto, tamaño real, bien, y un poco mejor. Yo veo aquí cuáles son aquellas que se están posicionando, ¿no? Se ve un poco pequeño, pero vosotros lo podéis hacer directamente en vuestros ordenadores. Y yo veo aquí, por ejemplo, nuevamente Mercado Libre también en móvil, ¿no? Veo aquí que también hay otra, y aquí veo el nivel de popularidad de las páginas también con la barra de Moz, que tiene esta opción de overlay para cada uno de los resultados, y aquí veo también la popularidad para cada uno de ellos directamente. Entonces yo aquí puedo ver, mira, ¿es el título relevante? ¿Es el título adecuado que está apareciendo aquí o no? El snippet que se está mostrando en la metadescripción es el correcto o no, aparece que está optimizado para móvil o no, que también eso incentiva el hecho de que el usuario pinche, ¿no? Entonces aquí puedo ver todas estas características verificando en aquellos términos que yo veo que yo estoy medianamente posicionado, que por alguna razón no me están pinchando, que el click-through rate es muy malo, pues yo me vengo a verificarlo aquí fácilmente. Entonces es una opción también, una alternativa que está muy bien, no solamente pensando en desktop, y eso es fundamental, sino también pensando en móvil. Cada vez más vemos que es más importante, es más necesario, y yo quiero entonces en ese momento también identificar, ok, para la búsqueda móvil realmente los términos que se está buscando mis usuarios son las mismas que para la desktop o son completamente diferentes, ¿no? Eso es algo muy, muy, muy importante. La tendencia y el porcentaje de búsquedas que tengo en todas las categorías son siempre el mismo porcentaje de las que vienen desde móviles, siempre es el 34%. Existen ciertas categorías de mi negocio que por alguna razón se buscan más desde móvil, porque quizás entonces es para esas categorías que yo voy a querer priorizar mi posicionamiento móvil y voy a querer priorizar en algún momento, si no, puedo atacar todas las palabras clave, esas palabras claves en particular. Aquí podéis ver, ya directamente porque me faltaba mostrarlos, para que quedara más claro, el tipo de datos que da la herramienta de
Google Search Console, a ver, un poco más para atrás para mostraros mejor. Entonces, si os fijáis, yo vengo a la sección de tráfico de búsqueda, análisis de búsqueda, y era lo que os comentaba antes. Por defecto, a mí me va a dar para todas esas palabras claves para las que ya me estoy posicionando, por defecto me va a dar el número de clics, las veces que se pinchan. Pero yo también aquí puedo elegir que me dé el número de impresiones, de click-through rate, de posiciones, ¿vale? Y aquí puedo ver, por ejemplo, bueno, esto es mi propio sitio, para Leida Solís, pues mira, tengo esta cantidad de clics, se posiciona en posición 1.1, me gustaría saber cuál es esa posición que algunas veces hace que no sea completamente 1, bueno, y el click-through rate es 53%, es decir, más de la mitad de la gente que busca mi nombre termina pinchando en la primera posición, pero claro, yo puedo ver que hay otros casos que no es así. Fijaros, con el término de SEO Audit Template, un template de auditoría SEO, yo me estoy posicionando en 1,9, posición 1,9, sin embargo la gente no me está pinchando tanto. Tengo un 3,35 click-through rate. ¿Por qué? ¿Por qué tampoco? ¿Por qué no tanto? ¿Con qué página me estoy posicionando? Pues entonces yo esto lo puedo ver más fácilmente a través de los otros filtros y aquí puedo ver, en este caso, las páginas en general que están atrayendo más tráfico. Pero si yo quiero ver específicamente para esa palabra clave en específico que me estoy posicionando, ¿con qué página lo estoy haciendo? Pincho sobre la palabra clave, después pincho sobre la opción de página. Si veis, no es tan intuitivo, desgraciadamente, pero aquí puedo ver la URL que me está generando la visibilidad para esa palabra clave en particular. Y aquí veo que tiene este número de impresiones, el click-through rate, la posición en general que tiene. Y me da mejor idea de con qué contenido ya me estoy posicionando, ¿no? Existe una herramienta, que es una de las que os comentaba antes, que está genial porque, si fijáis, la interfaz no es muy intuitiva, la de Google Search Console, desgraciadamente, y que uno es un poco lioso estar navegando entre unas y otras, ¿no? A mí, por lo común, a mí lo que me gusta es irme a las página céntrico y entender por cada página cuáles son las distintas palabras claves que están generando visibilidad. Entonces, por ejemplo, para la página esta de SEO Audit Template, yo quiero saber cuáles son todas las palabras clave que se están buscando y que terminan de generarle visibilidad para esta página en particular. Entonces, si os fijáis, estaba en páginas, ahora me voy a consultas y para esa página todas estas palabras clave. Si os fijáis, todas estas palabras clave son relacionadas a SEO Audit, pero veo una por aquí que es de Excel o que habla de Excel. Y claro, yo en ese post, fijaros aquí, Audit Template Excel, yo en ese post no tengo ningún Excel, pues quizá me da la idea y me da la oportunidad de, mira, quizás puedo poner un Excel para que el usuario realmente se vea conectado con el tipo de contenido que le doy. Entonces, para daros una idea de la información que yo puedo generar de esto, ¿no? No solamente comprender mejor qué es lo que busca el usuario a nivel general de comportamiento, sino el tipo de contenido que quiere o que espera encontrar, ¿no?, en mi sitio, y en base a eso darme ideas también para generar. Y la herramienta que os comentaba antes, es esta URL Profiler, que me permite directamente importar y conectarme con Google Search Console. Yo la tengo aquí directamente y voy a mostrar la opción, la alternativa. Entonces yo lo que hago es, de aquí me voy a ver directamente todas las páginas, voy a restablecer aquí y voy a eliminar el filtro de solamente estar viendo esta página en particular, pero quiero verlas todas. Pues esta opción tiene una opción de descarga. Yo voy a pinchar aquí, voy a descargar el CSV que yo descargue, voy a copiar y voy a importar todas esas URLs aquí a la lista. También puedo pasarlo por Screaming Frog, que lo vamos a ver mañana en las auditorías, que me va a dar todos los datos de optimización técnica y de contenido de las URLs que yo incluya y que yo rastree. Y aquí puedo importarlo también, o puedo pegar directamente desde el CSV que yo descargue, del Excel que yo descargue, y yo puedo verificar aquí con Search Analytics, utilizando el API, y tanto para Google Analytics o Search Analytics, cuál es el tráfico que tienen esas páginas, el nivel de posición, de click-through rate, con qué palabras clave, y al final puedo tener un Excel que me facilita muchísimo el análisis del performance y del rendimiento de estas palabras que ya me están generando tráfico y de ese contenido y esas páginas que ya me están generando tráfico. Eso lo vamos a ver mañana con muchísimo más detalle, pero para que veáis cómo todo conecta,
cómo el estudio de palabras clave después tiene todo el sentido del mundo cuando yo esté haciendo mi auditoría y cómo yo voy a querer priorizar, porque no todos los términos, no todas las palabras clave generan el mismo resultado. No por estar en primera posición, y ya lo habéis visto, significa que yo tengo máximo tráfico con esas páginas. No siempre es el caso y tengo que identificar por qué. Y aquí tengo las distintas herramientas que me pueden ayudar de verificar por qué no está sucediendo, ¿no? Entonces, cuando yo hago todo esto, ¿qué sucede? Yo tengo un listado, como este que aparece aquí en el background. Yo tengo un listado de todas las palabras clave priorizadas por volumen, por los criterios estos que tengo aquí, de relevancia, de formato, de contenido que ya existe, de posicionamiento actual, etcétera, etcétera. Y lo voy a tener aquí. Mañana vamos a ver en el proceso de optimización on-page, de contenido y técnico, cómo este estudio de palabras clave después va a ser un map y voy a mapearlo con la estructura de mi sitio y cómo me va a ayudar a optimizar mi sitio después, ¿no? Pero más, antes de ir ahí, antes de pasar a esa etapa que la vamos a ver mañana, es indispensable que cuando yo ya tenga todos estos volúmenes de palabras clave, yo priorice y verifique, valide el tipo de resultado que me puede llegar a dar si yo llego a posicionar por ella. Acordémonos del click to rate, más o menos el 30%, pinche en la primera posición, 15% en la segunda, etcétera, etcétera. Pues yo quiero hacer los cálculos y decir, vale, si yo veo que se busca, un ejemplo, 1000 veces al mes esta palabra clave, y si yo llego a posicionar número 1, pues el tipo de tráfico que podría llegar a tener, ¿cuánto sería? El 30%, vale, 300 veces, 300 visitas, 300 clics. Si tengo un click-through rate como debería de ser, que vemos que no siempre es el caso, ¿vale? Y hagamos este mismo cálculo, este mismo ejercicio para todos los términos que tengo en mi estudio de palabras clave. ¿Me llega a compensar? ¿Tengo que emplear más o son suficientes? Porque esa es otra de las típicas preguntas. ¿Son suficientes palabras clave? Hombre, depende qué tan rentable te va a ser atacar y posicionarte para todas ellas. Si tienes 5, un ejemplo, un grupo de 5 términos o 20 términos que te generan muchísimo tráfico, tienen mucho potencial de generarte tráfico porque lo buscan muchísimo y finalmente cuando haces los cálculos significa una gran cantidad de visitas y una gran cantidad de conversiones, pues genial, pero muchas veces para que te compense el proceso SEO, pues tienes que atacar y garantizarte que va a atacar 3 veces más, un ejemplo, 4 veces más de lo que tienes actualmente o de lo que te compensa según el costo del proceso o el costo operativo de tu web, ¿no? Entonces, yo he creado una calculadora que la estoy compartiendo ahora en pantalla, que la creé en su momento para validar y verificar la viabilidad de los proyectos SEO internacionales cuando atacamos nuevos países, ¿no? Pero esto sirve perfectamente para valorar también procesos SEO a nivel general. Yo quiero ver, yo voy a poner ahí el costo del proceso SEO. Por un lado, yo voy a Google Analytics y veo cuál es el conversion rate, el ratio de conversión que tengo actualmente en la web, que lo voy a tomar como referencia, y el valor de la conversión. Y en base a eso voy a calcular mi punto de equilibrio. ¿Cuánto necesito generar el número de conversiones al mes para generar un punto de equilibrio que compense los gastos que voy a tener en mi proceso SEO, por un lado? Y por otro lado, ahora cuando ya tengo claro mi punto de equilibrio, cuál es el mínimo que tengo que generar para obtener un beneficio, pues yo voy a ir y voy a comenzar a hacer cálculos, ¿vale? Pues yo voy a necesitar X número de conversiones para obtenerlo. Y el ROI que puedo esperar de esto es de tanto. ¿Es factible o no es factible con el tipo de tráfico el volumen de búsqueda que yo tengo en los términos que yo he priorizado? Acordémonos que yo voy a querer priorizar términos a corto, medio y largo plazo también. Entonces, quizás me doy cuenta que estoy priorizando muy poco, que estos términos que estoy priorizando ni de broma me van a generar este tipo de tráfico. Pues mira, quizás tenga que ampliar un poco más en un inicio y esforzarme un poco más para que sea rentable el proceso, ¿no? O quizás son demasiados y veo que no es necesario atacar tantos para ser rentable, pues voy a comenzar más poco a poco. Quizás voy a acotar más y voy a eliminar estos que tienen menos volumen de búsqueda para priorizar estos otros. Pues este es el tipo de cálculo que hay que hacer para realmente verificar si tiene potencial, si no tiene potencial, si tengo que ampliar, si son suficientes palabras clave o no, y si tiene más papeletas o no de ser un proceso viable, un proceso con un alto beneficio, que es lo que queremos garantizar normalmente, porque no nos interesa desarrollar un proceso SEO que no vaya a ser beneficioso. Obviamente, estos son cálculos, referencias que no son absolutas, son relativas, por eso siempre es importante generar las expectativas correctas, sobre todo cuando son clientes, que no podemos garantizarles 100% resultados, que siempre tienen un margen de error, etcétera, etcétera, pero vamos,
La idea es esta. Y lo importante es que sepáis y que tomáis en cuenta todos estos criterios cuando vosotros mismos estéis haciendo los procesos para guiaros de la forma más efectiva.